Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos de Jesús tenían una responsabilidad y era atestiguar del mensaje que ellos habían recibido de parte de Jesús. Pero ese mensaje del cual ellos tenían que atestiguar, era imposible que ellos pudieran ser unos testigos convincentes sin tener la llenura, la cobertura, la guianza del Espíritu Santo. La obra, la responsabilidad, el legado que ellos tenían que cumplir en esta tierra trascendía su capacidad, estaba por encima de ellos, y ellos necesitaban la guianza, la dirección del Espíritu Santo para poder ser testigos en esta tierra. Noten que Jesús dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ese poder de Dios, la iglesia primitiva, los discípulos tenían el compromiso de proliferar, de dar continuidad a ese mensaje y hacerlo con poder. Ahora, ese poder no es un poder innato en nosotros, no es una capacidad humana, no son argumentos humanos. El hombre no tiene la capacidad de convencer a nadie con sus propios argumentos, por lo menos en lo que tiene que ver con la salvación. Entonces, por eso necesitaban inminentemente la cobertura, el poder del Espíritu Santo, para que le permitiera ser testigo en medio de una sociedad hostil, en medio de un escenario histórico donde el Evangelio, la predicación del Evangelio no era para nada atractiva, era una pieza que no encajaba en el rompecabezas. Los discípulos tenían esta responsabilidad de atestiguar, de hablar a favor del Evangelio, de promulgar, de dar a conocer el Evangelio. Entonces, luego que ellos recibieran el poder del Espíritu Santo en su vida, iban a ser testigos, ¿dónde? Primeramente en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia del Señor está llamada desde el principio hasta nuestro tiempo a ser testigo, a atestiguar, a hablar las maravillas del Señor, ese evangelio que se convierte en el poder de Dios para traer salvación a todo aquel que cree. Es interesante que Jesús le dice: y me seréis testigo, o sea que todavía ellos no estaban lo suficientemente capacitados, no eran lo suficientemente capaces para ser testigos, le hacía falta algo, y es a veces paradójico, ¿verdad? Porque los discípulos habían durado un tiempo muy importante con Jesús, habían visto los milagros, habían visto las señales, las maravillas, habían visto cómo Jesús había calmado la tempestad, levantado muertos, paralíticos se habían puesto de pie, enfermos habían sido sanados. Sin embargo, ellos no estaban en la capacidad de atestiguar de todas esas maravillas que habían visto. Es ahí lo interesante de saber que la iglesia del Señor, con su propia fuerza, con su propio conocimiento necesariamente intelectual, no está en la capacidad de ser testigo de ese evangelio eterno. Necesitaba la cobertura, la llenura, el poder del Espíritu Santo para poder atestiguar acerca de las maravillas de Dios. Cuando nosotros ponemos, por ejemplo, el caso de Pedro, que cuando le preguntan: tú estuviste con Jesús, ¿tú te pareces a ellos? Él maldijo y dijo: no, yo no me parezco a ellos, yo no sé quiénes son ellos. Negó rotundamente a Cristo. Pero posteriormente ese mismo Pedro se para de pie ante una multitud y da un mensaje sin miedo, sin temor, y miles aceptan al Señor. Así que la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, la cobertura del Espíritu Santo es determinante para poder ser testigo de Jesucristo en esta tierra. El legado, la responsabilidad de hablar, de atestiguar el evangelio eterno es una responsabilidad divina que amerita de una capacitación divina para poder atestiguar de este mensaje eterno y divino. Dios te bendiga.